Seguimos desvelando los secretos de la conquista de Gran Canaria, esta vez a través de una fusión singular de imágenes creadas por IA y relatos históricos. Nuestras interpretaciones, inspiradas en crónicas emblemáticas como la Cunensis y Ovetense, y en la sabiduría de figuras destacadas de la historia canaria como Marín de Cubas, Viera y Clavijo y Bethencourt Afonso, buscan inyectar vida nueva en estos relatos. Prepárate para embarcarte en un recorrido único, donde la innovación y el legado histórico se entrelazan, revelando la riqueza y profundidad de Gran Canaria de una manera completamente renovada y vibrante. A principio del año 1405, el señor feudal Joan de Bethencourt, habiendo dejado un legado de conquista en 4 de las Islas Canarias, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, navega de regreso a España en busca de refuerzos. Su llegada a Sanlúcar de Barrameda es triunfal, recibido por el duque de Medina, quien lo admira por su campaña militar. En un diálogo franco y detallado, Bethencourt relata al duque sus aventuras y desafíos en las islas. Habla de su sobrino Maciot, encomiando su prudencia y capacidad para gobernar las islas en su ausencia, manteniendo la paz y la justicia. En la corte de Castilla, la recepción real es espléndida. El rey Juan II y su madre, la reina Catalina, honran a Bethencourt otorgándole públicamente el título de rey de las Islas Canarias, un reconocimiento por sus logros y tierras conquistadas. Documentos antiguos atestiguan la veracidad de estos eventos, narrando el final de la vida de Bethencourt en España. A su muerte, deja todo a su sobrino Maciot, quien ostentará desde la primera década del siglo XIV el papel de rey y señor de las islas. Los caballeros franceses y parientes que acompañaron a Bethencourt desde el principio ahora se ven inmersos en la cultura canaria, formando parte de una nueva historia insular. Su influencia perdura en las islas hasta nuestros días. Con la herencia de las islas en manos de Maciot de Bethencourt, se inicia una nueva etapa en el archipiélago. Maciot busca el apoyo del rey de Francia para completar la conquista de las islas restantes, una acción que despierta la desconfianza del rey Juan de Castilla y altera el equilibrio de poder regional. En respuesta a la alianza franco-canaria, el rey Juan envía a su almirante Pedro Barba de Campos para reafirmar la soberanía castellana sobre las islas. Los enfrentamientos en el mar culminan en negociaciones que terminan con Maciot cediendo las islas sobre la segunda década del siglo XIV. Pedro Barba se proclama rey temporalmente, hasta que vende las islas a Guillén de las Casas. Este intrincado juego de poder se ve reforzado por matrimonios estratégicos con la hija de Guillén, llevando las islas como dote a la familia Peraza. A través del matrimonio de doña Inés Peraza y Diego de Herrera, el título de rey de Canarias pasa a una nueva casa. Se desposan en Sevilla y se autodenominan Reyes de las Islas, un título que será eventualmente revocado por los reyes católicos, dejándoles solo el señorío sobre 4 de ellas. La historia del señorío de las Islas Canarias es un entramado de política, matrimonios y conquista. Desde Bethencourt a Maciot y de las casas a los Peraza y Herrera, cada transición refleja las dinámicas de poder y las ambiciones de la nobleza con repercusiones profundas para los nativos canarios. Los títulos cambian, las alianzas se forman y se disuelven, pero la tierra y su gente perduran, testigos silenciosos de su propia historia transformada por la mano de la conquista. Diego de Herrera y doña Inés Peraza, vinculados por matrimonio y ambición, se embarcan hacia las Canarias al final del reinado de Enrique IV. Con la bendición real y la esperanza de conquistar lo que aún no ha sido sometido, navegan hacia Lanzarote, donde su recepción es tanto una celebración como un presagio de los conflictos venideros. Los conquistadores y nobles de Lanzarote, descendientes de los hombres de Bethencourt, juran lealtad a Herrera y Peraza. En un ambiente de júbilo se esconde la compleja red de relaciones y la expectativa de lo que esta nueva etapa traerá. Tras un breve descanso, Herrera se embarca de nuevo, esta vez hacia Gran Canaria, con refuerzos españoles y los leales de Lanzarote. La determinación de completar la conquista se refleja en los ojos de todos los que le acompañan. Las aguas de Gando son testigos del desembarco de Diego de Herrera y su flota. La isla de Gran Canaria, con sus defensores atentos, se convierte en el escenario de un enfrentamiento inminente. Los canarios,
Lejos de ser simples espectadores de su destino, enfrentan la incursión con una defensa feroz. La batalla cerca de Gandos es una muestra de su resistencia. Los invasores sufren pérdidas significativas en un primer encuentro con los canarios, haciéndoles retroceder, siendo un golpe a la moral de los recién llegados. Herrera, buscando revertir el desafortunado comienzo, envía a Diego de Silva con 200 hombres y la tarea de atacar Gáldar, un poblado en el que no lo esperan. Los esfuerzos de Herrera por someter Gran Canaria ilustran el choque de dos mundos. Por un lado, la avanzada militar y la astucia política de los conquistadores. Por otro, la valentía y la resolución de los canarios dispuestos a defender su tierra y su libertad. La historia de Canarias continúa entre la espada y la voluntad, entre la conquista y la resistencia indómita de sus pueblos originarios. Diego de Silva, llevando el mandato de Herrera, se embarca hacia una incursión nocturna, desembarcando con Luna en el bañadero. Bajo el manto de la noche, 200 hombres armados y sus perros de guerra, mastines y dogos, equipados con armaduras de pinchos, desatan un ataque sorpresa. Esta incursión nocturna causa un pánico desenfrenado entre las sombras. Al romper el alba, los canarios, superados y en desventaja, se dispersan en una huida desesperada. La victoria de Silva, aunque efímera, queda empañada por la tragedia de los inocentes y desprotegidos sumidos en un escenario desolador. La resistencia canaria no tarda en reorganizarse. 600 guerreros se unen y regresan con una fuerza arrolladora, obligando a los invasores a refugiarse en un cercado de piedra, un sitio de justicia tradicional que pronto se convierte en su fortaleza improvisada. Cercados y superados en número, los hombres de Silva se enfrentan a un asedio. Los canarios, enardecidos y listos para vengar la incursión, exigen la rendición. Silva intenta negociar, pero el clamor por la lucha es demasiado fuerte. En medio del caos, emerge la figura de El Guanarteme de Gáldar, rey de los canarios. Su presencia impone calma y su disposición al diálogo revelan su nobleza de espíritu. La conversación con Silva a través del intérprete lleva a una propuesta inesperada. Enfrentado a los invasores castellanos liderados por el capitán portugués Silva, el Guanarteme le reprocha su traición y ataque a su soberanía. Propone un trato decisivo: cesar los ataques y secuestros a cambio de sus vidas. En un acto de astucia y valentía, se ofrece como rehén a Silva. Este gesto no solo busca la retirada pacífica de los invasores, sino que también protege a su pueblo, poniendo su vida en juego para garantizar la seguridad y el futuro de su gente. La estrategia de Guanarteme funciona. Los canarios, deseosos de preservar a su rey, contienen su furia y permiten la marcha de los invasores. La sierra por donde pasan, marcada por el evento, quedará conocida como el Puerto de Silva. Al despedirse, el Guanarteme muestra una vez más su grandeza. Los castellanos, agradecidos por su vida, ofrecen bendiciones al rey canario que, con su decisión, salvó a muchos de una muerte segura. La partida de los castellanos es tan sorpresiva como su llegada, dejando tras de sí un legado de respeto mutuo y humanidad en tiempos de conflicto. Diego de Silva regresa donde se encuentra Diego de Herrera y relata los eventos en Gáldar. La nobleza del Guanarteme impacta profundamente a Silva, quien jura no combatir contra un líder tan magnánimo, y su historia suscita admiración entre los presentes. Aunque Silva simpatiza con el Guanarteme, Herrera intensifica su conquista, firmando un tratado con el Guanarteme de Telde. Aprovecha las divisiones entre los canarios, ofreciendo hijos de normandos como rehenes para consolidar el tratado como prueba de su alianza. Con la promesa de paz y la entrega de rehenes, Herrera comienza la construcción de una torre fortificada que sirve como un punto estratégico en la isla. Esta estructura se convertirá en un símbolo de la presencia castellana en Canarias, y sus ruinas serán testigos mudos de este tiempo de conflictos. Herrera regresa a Lanzarote llevando consigo a Diego de Silva, quien se niega a quedarse en la torre por su juramento a Guanarteme. Herrera deja instrucciones a sus hombres de estar alerta y aprovechar cualquier oportunidad para expandir su influencia. Los canarios, al percibir la traición de los conquistadores con la construcción de la torre y las continuas incursiones, planifican una contraofensiva. Para ello, alejan a sus ganados, atrayendo a los hombres de Herrera lejos de su fortaleza.
En ese momento los emboscan eficazmente, logrando derrotar a varios y capturar a otros. Al día siguiente, los canarios emplean una táctica de engaño audaz. Bajo la oscuridad de la noche, los canarios preparan una emboscada letal. En una táctica de guerra antigua y desesperada, se entierran en la arena alrededor de la torre, solo con sus bocas al descubierto para respirar ocultas bajo matas de arbustos, aguardando el momento oportuno para atacar. Vistiéndose con las ropas de los castellanos caídos y mostrando sus banderas, conducen ganado hacia la torre, simulando ser los hombres de Herrera. Los que están dentro de la torre, creyendo que son sus compañeros en peligro, salen en su ayuda. Al amanecer, cuando los castellanos salen precipitadamente para unirse a lo que creen son sus aliados. Los canarios emergen de su escondite. Los hombres de Herrera, tomados por sorpresa, caen uno tras otro. Con la mayoría de los soldados castellanos caídos en la celada, los canarios no pierden tiempo. Se abalanzan sobre la torre desprotegida. En su interior solo encuentran soldados heridos, mujeres y niños. El enfrentamiento es breve y brutal. No se perdona a nadie. Tras la contraofensiva, los canarios derriban la torre, símbolo de la presencia y la opresión castellana. Las piedras caen, enterrando con ellas los sueños de conquista de Herrera y dejando una cicatriz en el paisaje que perdurará como un recordatorio de la resistencia canaria. Este capítulo de la conquista de Canarias revela la crudeza de la lucha por la supervivencia. Los canarios, enfrentados con la amenaza de la subyugación y la superioridad tecnológica, responden con una determinación feroz, recordándonos que la historia de la conquista es también una historia de resistencia, una crónica de un pueblo que, a pesar de la adversidad, luchó con todo lo que tenía para proteger su hogar y su legado. Las noticias de la tragedia en la torre llegan a Diego de Herrera, quien está afligido por la magnitud de la pérdida. Pero el dolor no es solo suyo, es un lamento compartido por toda la comunidad colonial de Lanzarote y Fuerteventura, quienes han perdido familiares y amigos. El descontento y la desesperación se transforman en demandas de justicia contra sus propios señores. En un acto de audacia y desesperación, los principales de la isla navegan secretamente hacia la península. Allí presentan su queja ante los reyes católicos recién ascendidos al trono. Informan sobre los fracasos de Herrera y las consecuencias de sus actos, subrayando la imposibilidad de una conquista por un señor individual. Los reyes católicos, conmovidos por el relato de los isleños y preocupados por evitar más sangre derramada, citan a Diego de Herrera ante ellos, no pudiendo negar los tratados de paz quebrantados ni la muerte de los rehenes y soldados en la torre. Tras una severa reprimenda, los reyes optan por comprar las 3 islas restantes. Herrera es reprendido y obligado a vender las islas restantes y aún no conquistadas, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Aunque el precio permanece en el misterio, firma las escrituras y abandona sus derechos de conquista, retirándose a las islas que ya estaban bajo su control. En medio de tensas negociaciones, doña Inés Peraza, con astucia y estrategia, ideó una incursión en Gran Canaria. Reuniendo a nativos conversos y soldados castellanos, trazó un plan minucioso, capitalizando su conocimiento de las rutinas locales. Su objetivo era capturar a Tenesoya, la princesa canaria y sobrina del Guanarteme de Gáldar, durante su ritual de baño en la costa. En un osado asalto en Gáldar, Tenesoya, sobrina del Guanarteme, y 2 acompañantes fueron capturadas. En cautiverio, se convirtió al cristianismo y se casó con un descendiente de Bethencourt, uniendo a conquistadores y nobles guanches. Su liberación, intercambiada por 100 cristianos condenados a la hoguera, fue asegurada por una arimaguada que, adorando en secreto al cristianismo, persuadió al Guanarteme para evitar la ira divina, permitiendo el retorno seguro y en secreto de Tenesoya a Lanzarote junto a su marido. En la isla de Gran Canaria, un drama de liderazgo y resistencia se desarrollaba. Tras la huida de su parienta, el Guanarteme de Gáldar enfermó gravemente y nombró a Semidán como su sucesor, un líder diplomático y prudente. Sin embargo, en el vacío de poder creado por la enfermedad del Guanarteme, surgió Doramas, un guerrero de carácter decidido y rebelde. Desafiando la autoridad establecida, Doramas se autoproclamó Guaire, un acto de rebeldía contra las estructuras de poder tradicionales. Al fallecer el Guanarteme de Telde y dejando solo a herederos menores, Doramas vio una oportunidad.
reunió a un grupo de leales seguidores y reclamó el liderazgo de Telde, prometiendo benevolencia y justicia a su gente y ganándose su lealtad por temor y admiración. La tensión entre Doramas y Semidán reflejaba una encrucijada de ideales y estrategias. En una reunión crítica, con la participación de los líderes canarios y los 12 guaires o capitanes, negoció un acuerdo. Doramas aceptó la reconciliación con el Guanarteme de Gáldar con la condición de ser reconocido como el principal líder militar. Este pacto marcó un hito en la historia canaria, fusionando la diplomacia de Semidán con el espíritu combativo de Doramas, forjando un camino conjunto para la resistencia y supervivencia de su pueblo. En el año de 1478, en medio de disputas dinásticas con Portugal, los reyes católicos toman una decisión crucial para el destino de Canarias: nombrar a don Juan Rejón como gobernador para la conquista de las 3 islas aún no sometidas. Se proclama un llamado real a los caballeros de Castilla, se perdonan penas y condenas a cambio de alistarse, prometiendo tierras y honores a aquellos que se unan a la causa. La fama de la riqueza de las islas y la posibilidad de gloria movilizan a muchos a alistarse bajo la bandera de Rejón. Juan Rejón y su comitiva zarpan del puerto de Santa María hacia Gran Canaria, desembarcando en la isleta el 24 de junio de 1478 en la festividad de San Juan Bautista. Este momento marca el inicio de la construcción del Real de las Palmas y una nueva era en las islas, culminando la conquista señorial y comenzando el realengo. Con una misa celebrada por el deán Bermúdez, buscan la divina intercesión para la conversión de los canarios. Los capitanes y oficiales organizan a la tropa y desembarcan, siguiendo una táctica militar meticulosa. Los espías avanzan, capturando a un anciano canario que les aconseja establecer su campamento en un sitio estratégico cerca del barranco de Guiniguada, situado en la vertiente nordeste de la isla de Gran Canaria. Siguiendo el consejo del canario, Rejón y sus hombres se asientan en Guiniguada, un lugar protegido y ventajoso que pronto será conocido como el Real de las Palmas. Ahí, una palmera inmensa se convierte en símbolo de este nuevo capítulo en la historia de las islas. Los conquistadores se apresuran a construir una torre en Guiniguada, una fortificación de piedra y barro que será el baluarte de su presencia en la isla y un refugio contra los ataques. Esta es solo la primera parte de una apasionante historia. Continuará.